In the heart of the Varelian system lies Ebrion, a scorched planet of eternal fire and fury. Its skies pulse with crimson flares and ash-choked winds. Legends speak of those who dared venture to Ebrion, explorers and researchers enticed by its secrets, none of whom have ever returned. Bienvenidos a Cripto Multimillonarios. Hoy les voy a enseñar cómo ganarse la criptomoneda de Oasis AI, que es un proyecto de narrativa PIN, que quiere decir que son proyectos que por descargar una extensión en nuestro navegador, estos proyectos van a utilizar la banda ancha que nosotros no utilizamos de nuestro internet, o el internet que nosotros dejamos de usar. Ellos sí lo utilizan para poder desarrollar sus proyectos, y nosotros, por prestar esa banda ancha y tener simplemente la extensión de ellos trabajando gratis, nos van a dar siempre unos punticos. Es un proyecto que no sé si ustedes, o bueno, yo creo que muchos de ustedes conocen Grass, que son proyectos que fue un proyecto de PIN, que también es un proyecto que pagó muy bien, y lo que hacíamos era recolectar unos punticos como el que les estoy mostrando, que recolectan unos punticos, y estos punticos después de un tiempo se convierten en el token del proyecto, se convierten en la criptomoneda, nos nadan a nosotros, y nosotros, pues por no hacer nada, prácticamente nos ganamos un billetico totalmente gratis, prácticamente gratis, porque no estamos haciendo nada, ni estamos como otros proyectos que tenemos que estar entrando todos los días y farmeándoles una cantidad de cosas. En estos proyectos son proyectos que tienen muchísimo potencial y realmente no tenemos que hacer nada. Las interfaces de estos proyectos es prácticamente la misma para todos los proyectos, como el de Grass, que yo les digo que yo realmente este proyecto lo farmeé muy poco porque lo tenía en otro computador que ni lo prendía, y tras eso logré sacarle más o menos unos $40. Si vemos el de NodePy, trabaja lo mismo. Son proyectos que simplemente por tener las extensiones recolectamos unos punticos. Este de NodePy también ya lo van a mandar, y este de Grandin, que también es un proyecto nuevo, también recolectamos punticos, y estamos a la espera de que en unos 2 o 3 mesecitos lancen su airdrop y todos nosotros podamos ganarnos algo gratis. Ahora, son proyectos que simplemente tenemos que tenerlos fijados en nuestra barrita de tareas, tener las extensiones y ya. Ellos van trabajando solitos y van recolectando los punticos. Entonces, volviendo a Oasis, es un proyecto que no les puedo decir qué financiamiento tiene, pero normalmente estos proyectos tienen más de 10 o 15 millones de dólares de financiamiento y vienen en rondas de inversión. Está muy reciente, quiere decir que es un proyecto que está poquito farmeado. ¿Por qué está poquito farmeado? Porque si vamos a su Twitter nos damos cuenta que tiene 125,000 seguidores, o sea que tiene una comunidad que ya está creciendo, pero no es tanta como la de Grandin, que también es un proyecto nuevo y ya tiene casi 500,000. Entonces esto quiere decir que es un proyecto que hasta ahora está farmeándose, y estamos ingresando entre los primeros, y eso nos da la viabilidad de que podemos obtener con el tiempo mayores recompensas que los que van a ingresar en 2, 3, 4 mesecitos más adelante. Ahora, esto está bajo la narrativa de inteligencia artificial, y está bajo la blockchain de Oasis Network, que es una criptomoneda que nosotros conocemos como Rose, y que está listada en todos los exchanges prácticamente, como Binance, KuCoin y otros. Acá nos damos cuenta que está bajo la blockchain de Oasis Network. Entonces, para farmear este proyecto es súper sencillo. Yo en el video les voy a dejar los links. El primero, el de su extensión, se van a ir a descargar la extensión, y segundo, que viene siendo la extensión, y segundo, les voy a dejar la página para que se suscriban. O sea, van a colocar un correo
y aquí van a colocar una clave, le van a dar a aceptar y listo. Después de eso los va a mandar a otra página que es para que ustedes verifiquen su correo y salió. Cuando verifiquen su correo les va a pedir un nombre y finalmente les va a dar acceso para ingresar aquí a la interfaz para que empiecen a trabajarlo y no tienen que hacer nada más. Ahora, cuando ustedes coloquen la extensión, en la parte de abajo acá aparecen las extensiones que normalmente nosotros descargamos de cualquier, sea de billeteras o de este tipo de proyectos de narrativa PIN, y yo les sugiero que les den fijarse acá en la barra de tareas, porque cuando ustedes las dejan fijado, creería o pienso yo que me he dado cuenta que lo que hace es que trabaja mucho mejor y nos da como más puntaje, porque puede utilizar bien la banda ancha que nosotros no utilizamos del computador. Normalmente cuando nosotros las dejamos sin fijar, pues no dan los mismos puntos que cuando sí los dejamos aquí fijaditos. Y les sugiero que lo dejen así como fijaditos en la parte de arriba y ya. Cuando ustedes estén trabajando, haciendo cualquier cosa en el computador, ellos simplemente van a estar ahí recogiendo punticos por no hacer nada. Ahora, en esta interfaz que ustedes ven en la página que les va a salir, pues va a ser muy sencillo, porque aquí les va a mostrar, en la parte de estadística les va a mostrar los punticos que van ganando diario. Aquí en la parte de referidos, pues si ustedes quieren referir a alguna persona, algún familiar, o si tienen otro computador, trabajan en la oficina, pueden hacerse un referido y se pueden enlazar sencillamente y tener así 2, 3, 4 multicuentas. Y acá en Leaderboard, pues aquí nos muestran las personas que están como liderando los puntajes y quienes han sido referidos también. Ahora, en esta parte de créditos sí es importante, porque aquí nos va a mostrar los puntos que tenemos, pero acá nos van a estar dando una serie de tareas que nosotros, por desarrollarlas, vamos a seguir ganando más puntos. Por ejemplo, acá en este caso, ustedes lo que van a hacer es darle seguir, y por seguirlo, pues ustedes van verificando las tareitas, y estas les van a dar unos punticos, 1100, 1500 punticos, una cosa y lo otro. Bien. Ahora, en la parte de enlazar lo que son las cuentas, digamos como la de Twitter, Discord, configurar Google o Apple, no sé, lo que ustedes tengan, enlazar y conectar, pues le va a dar la opción de poder hacer estas tareitas constantemente, que van a seguir saliendo cada rato, porque estas que ustedes ven son las iniciales. Pero al igual que se hace en Nodepy, si uno va en Nodepy, ellos, por ejemplo, acá en misiones nos dan todos los días para reclamar unos punticos. Estoy seguro que Oasis en el futuro también va a hacer lo mismo. Va que uno entra todos los días y reclama unos punticos, reclama o hace una tarea, y por estas pues obviamente nos vamos posicionando. Por ejemplo, en el caso de Nodepy, que es el airdrop que ya está confirmado, ya nos da la opción de descargarlo en el celular y también trabajarlo desde el celular. Yo creería que en poco tiempo Oasis también va a hacer lo mismo, y va a ser bueno porque nos va a dar la opción de poder ganar más punticos con el tiempo. Familia, esto es todo por el momento. Los dejo con estos proyectos de criptomonedas gratis, en la que ustedes pueden ganarse un buen dinerito por prácticamente no hacer nada. Entonces, cualquier preguntita me la dejan en el buzón de comentarios, yo se las respondo, o cualquier duda estaré al pendiente. Entonces, si cualquier cosita me escriben, o si quieren saber algo más de alguno de estos proyectos, o algún video que quieren que les hagan especial, me dicen. Entonces, un abrazo grande, se me cuidan, familia, y estamos en contacto para nuevos videos. Chao, chao.